amigos del Ex Conversa? Bienvenidos una vez más a este espacio que hemos creado para ustedes. Hoy entrevistamos a la licenciada María Isabel Cobos Lerma. Ella es candidata a magistrada en materias penal y administrativa del octavo circuito aquí en Coahuila. Licenciada, muchas gracias por aceptar la invitación del Ex Conversa. Gracias por la invitación. Voy a leer un poquito de su semblanza, ya después platicaremos con ella para conocerla mejor. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con estudios de maestría y doctorado, así como especialidades en Derecho Laboral y Administración de Justicia. En el ámbito profesional se ha desarrollado como abogada postulante, oficial judicial, secretaria de proyectos, secretaria de acuerdos y encargada de constancias y registros en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar y en la Sala Regional Victoria, ambas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Ha sido secretaria de juzgado, tanto en trámite como en proyectos de sentencia en el Juzgado Séptimo de Distrito aquí en La Laguna por más de 4 años. Es profesora adjunta de Derecho Penal y profesora titular de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, asesora de tesis y profesora de talleres de oratoria y debate público. Fundadora y profesora de talleres de oratoria y debate para niños y jóvenes que se imparten de manera gratuita. Licenciada, muchísimas gracias, bienvenida otra vez. Este espacio está creado para ustedes, para dar a conocer a nuestra ciudadanía, pues rumbo a estas elecciones del 1 de junio, que ya están a un mes. Y bueno, preguntarle, me llama la atención, pero usted que es aquí de Tamaulipas, ¿qué hace por acá en La Laguna? Bueno, como usted lo dijo, en el Poder Judicial de la Federación, que es en donde yo me he desempeñado, hay una característica muy importante, que es que los cargos se ocupan por examen. Entonces, cuando en tu ciudad no hay el cargo al que tú aspiras, puedes ir a cualquier parte del país, gracias a la carrera judicial, a presentar examen en donde existe una oportunidad y aspiras a ese cargo, presentas tu examen y si pasas ese examen, consigues tu plaza o el lugar que tú buscan en donde esté. En este caso, yo estaba en Tamaulipas, pero en mi ciudad no había oportunidades de ser secretaria de proyectos de juzgado, que es un paso antes para ser juez. Entonces yo busqué en todo el país, de hecho no fue el único lugar donde yo presenté en Cuernavaca, en Cancún, en la Ciudad de México y aquí en Torreón. Y en Torreón fue el primer lugar en el que me llamaron ya estando acreditada. Entonces, por eso llegué aquí, buscando la oportunidad de ser secretaria de proyectos de juzgado. Buscando crecer en esta carrera Así judicial. Uh-huh. Licenciada, platíquenos un poquito de usted. Bueno, ya vimos que nació en Tamaulipas, pero ¿cuántos hermanos tiene? ¿Qué travesuras hacía de chiquita? Bueno, yo soy hija de una familia de 7, una familia nuclear, éramos 7. Éramos papá, mamá y 5 hijos. 3 mujeres y 2 hombres. La verdad es que mi adolescencia sí fue muy compleja y precisamente fue una de las razones por las que yo decidí estudiar Derecho y decidí dedicarme a la impartición de justicia. Porque cuando yo era joven, mis hermanas atravesaron enfermedades muy graves. Una de ellas, cuando tenía 11 años, tuvo una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad terminal que afecta el sistema inmune. Ella, como mis papás no tenían recursos, se atendió en un hospital público en donde obviamente no había medicamentos. Entonces ocurrieron negligencias, mi hermana fallece. Y de los 5 que éramos, nos quedan 4. 11 años después, mis hermanas eran gemelas. 11 años después, mi segunda hermana se enferma. ¿De lo mismo? De lo mismo. Y de nueva cuenta, pues mis papás no tenían dinero para pagar un hospital privado. Entonces van al público. Muchas más negligencias, demasiadas negligencias. Entonces mi hermana fallece. Todas estas experiencias me llevaron a tener mucha indignación con la administración pública, porque yo no concebía, y sobre todo en mi hermana más pequeña, que en el sistema de salud de nuestro país tener dinero fuera la diferencia en que un niño viviera o muriera. Si mis papás hubieran tenido dinero para que mis hermanas estuvieran en un hospital privado, mis hermanas todavía estarían vivas. Entonces, esto generó en mí, pues obviamente que ese sentimiento de impotencia, pero también de coraje, de por qué yo tenía que tener dinero para que atendieran a mis hermanas. ¿Por qué una persona tiene que tener dinero
para acceder a la salud cuando es un derecho humano. De aquí surge esa necesidad de estudiar el derecho. ¿Cómo yo le puedo exigir a una autoridad que cumpla su obligación? Porque yo iba al hospital y como si me hicieran un favor, porque era como y es si... la historia de muchas personas en el país. Entonces, para mí fue una gran impotencia en mi juventud, que yo decía, ¿cómo es posible que viva en un país así? Que no exista nada. Yo no conocía el juicio de amparo. Entonces, en la carrera encontré la respuesta. Claro. Mis maestros me dijeron, el juicio de amparo. ¿Pero qué hago con el juicio de amparo? Ah, bueno, cuando una autoridad te trata así, tú te vas al juicio de amparo y un juez la puede obligar a que te respete tus derechos. No te los está prestando, no te los está regalando, no te está haciendo un favor. Tú tienes derecho a la salud y el día que esa autoridad no te lo dé dignamente, tú puedes ir a reclamarle mediante el juicio de amparo. Y de ahí surge esa necesidad de estar principalmente en la administración pública y sobre todo en estas materias. Yo estaba desempeñándome en un juzgado de distrito. Entonces, en un juzgado de distrito no saben cuántos casos me llegaron de niños que no tenían acceso a la salud. Entonces fue para mí revivirlo, pero reivindicar. Fue decir, ok, yo no pude porque no sabía, pero estas personas y estos niños sí van a poder. Entonces, cada vez que a mí me tocaba recibir a un niño enfermo a las 3 de la mañana, un amparo, yo estoy reivindicando, estoy recuperando esa fe que yo debo tener en que los derechos humanos existen y que no depende de si tienes o no dinero. Depende de que exista un juez comprometido para que puedas acceder a tu derecho a la salud, que no es un regalo, que tampoco es un favor, es un derecho. Wow. Entonces era un poquito sanar la parte que estaba ahí muy dolida por la situación con sus hermanas, pero en estos otros pequeñitos que ahora sí tenían a alguien que sabía lo que había que hacerse y poderles restituir su derecho a la salud que les estaba siendo negado. Y entonces surge la oportunidad, bueno, pues estudia Derecho y luego surge la oportunidad de entrar al Poder Judicial, de estar aquí en La Laguna. ¿Cuánto tiempo tiene ya aquí en La Laguna? Bueno, aquí tengo ya 4 años. Yo soy mamá soltera, vengo con 2 niños. Y ¿Desde Tamaulipas los trajo? Desde Tamaulipas. Entonces es llegar también con 2 niños a trabajar. Quiero comentarles que, por ejemplo, tal vez mucha gente no lo sabe porque se han dicho muchas cosas del Poder Judicial, claro, pero el trabajo de un secretario de juzgado no es de 8 horas. Generalmente mi trabajo dura 12, 18 horas. Y yo salgo de mi trabajo a las 8 o 9 de la noche para seguir trabajando en mi casa. Entonces, como mamá, hay una situación que pasa también con las mujeres dentro del Poder Judicial, que es las mamás que van acompañadas de sus niños a trabajar. Claro. Y es una situación que no es visible ante la sociedad. La sociedad no lo sabe. La sociedad no sabe que existen este tipo de mujeres que van y que trabajan y que se desempeñan en su labor con 2 niños acostaditos en el piso esperándolas. Entonces, el Poder Judicial tiene muchas bondades porque a la sociedad le da algo que ni la misma sociedad sabe que existe. Ahora con la reforma escuchábamos a mucha gente y a muchos candidatos que han estado aquí y me dicen, es que la gente no sabe qué hace el Poder Judicial, no sabe para qué sirve, no sabe cómo le puede impactar en su vida diaria, en su realidad, y entonces, pues, si alguna bondad tiene esta reforma es eso, acercar a la gente al Poder Judicial para que lo conozca y entienda que es una herramienta que puede utilizar en su vida. Así es, de hecho, a mí me preguntaban en una entrevista, ¿y cómo podrías tú ejemplificar la labor de un magistrado en la materia que yo estoy, que es materia penal y administrativa? Yo les decía, bueno, se los voy a contar como soy, como una mamá. Yo tengo 2 niños. Cuando empezó la pandemia, mi mayor miedo era que mis hijos les diera COVID. Claro. ¿Por qué? Porque yo veía mucha gente muriendo. Entonces, yo decía, si a mis hijos les da, pues es casi una condena. Y luego cuando anunciaron que no iba a haber vacunas para los niños de 6 años, dije, ustedes no vuelven a salir a la calle. Los niños fueron los últimos en vacunarse. Los conejillos de India somos los maestros. Entonces, ¿qué pasa por la mente de una mamá que le dicen,
se está muriendo la gente, pero tus hijos no van a tener vacunas, son los últimos, porque dicen unos estudios que son los más fuertes y van a aguantar. Oye, pero ¿cómo me dices que van a aguantar si yo estoy viendo que hay muchos niños que no están aguantando? Decía una compañera, me dan ganas de emplayarlos sí, así en plástico porque no les pasa nada. Entonces, ¿cómo participaron los magistrados en materia administrativa en este caso? Pues resulta que los papás y las mamás desesperados sabían que tenían derecho de acceso a la salud y que las vacunas son un derecho humano que está en la Constitución. Ellos acudieron al juicio de amparo a reclamarle al gobierno las vacunas para sus hijos de 6 años. Y gracias a un juez en materia administrativa y a un magistrado en materia administrativa, se concedieron millones de amparos para que los niños de 6 años y menores pudieran recibir esta vacuna. Eso hicieron los magistrados federales. Ustedes no lo vieron, la sociedad no lo vio, porque el amparo tiene un efecto general que hace que con que una persona lo presente, empiece a tener efecto en toda la sociedad. Entonces, una sola persona bastaba que lo presentara para que empezara a tener un efecto general. Y así fue como las autoridades empezaron a desarrollar un sistema que le permitiera tener acceso a las vacunas, porque ya había muchos amparos. Entonces, se tuvieron que tomar medidas para que hubiera más vacunas, para que lo antes posible hubiera vacunas para los niños, y esto fue en gran medida gracias al juicio de amparo y a las resoluciones de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Y tristemente la ciudadanía no lo sabe, es decir, no se le da la difusión suficiente para que todos estuvieran enterados de esas situaciones. Así es, el Poder Judicial, por la naturaleza de su labor, nunca ha publicitado lo que hace. Es como que es ese héroe silencioso, sí, que trabaja, pero tú no lo ves. Pero ¿sabes qué? Un día tú eres empleada doméstica y tienes derecho al seguro social. Tú no sabes quién lo hizo. Bueno, lo hizo un amparo del Poder Judicial. Un día tu cañón de Fernández en Coahuila y en La Laguna sigue vivo. ¿Sabes por qué? Porque gracias a un amparo se protegió cuando algunas autoridades intentaban destruirlo. Tú no lo viste porque el Poder Judicial no lo publicó. Gracias a esto un día tu hijo tuvo una vacuna, pero tú no lo viste porque esto no se publicó. Gracias al Poder Judicial un día se pudieron casar personas del mismo sexo, pero tú no lo viste porque el Poder Judicial no lo publicó. Gracias al Poder Judicial un día tú tuviste derecho a adoptar a los niños aunque fueras una persona que no estaba casada. No lo viste, pero el Poder Judicial lo hizo. Todas estas cosas que ha hecho el Poder Judicial no las publicaban. Tú no veías en las noticias salir a un juez, a un magistrado, a un ministro. Hoy saqué una sentencia donde defendía a una empleada doméstica y logré darle el seguro. Eso no pasa en el Poder Judicial, porque es un trabajo que se hace adentro. Es un trabajo que no se vende, que no se publicita y sobre todo que no se pide nada a cambio. Y en su opinión, ¿ese silencio fue benéfico o ha hecho daño al Poder Judicial? Yo pienso que el problema no es el silencio. El problema es que se utilizó el silencio contra una función que debe ser una función más encaminada al estudio que a la política. Esto que hace el Poder Judicial lo utilizaron para atacarlo y lo utilizaron para decir o señalar a una función que tiene una naturaleza y unas características muy especiales que por eso la gente no los ve en los medios. Sí creo que es necesario que el Poder Judicial se dé a conocer más, pero también creo que esta actividad que ahora un juez va a desempeñar, en lugar de durar 18 horas atendiendo tu asunto, va a durar 8 horas atendiendo tu asunto y las demás haciendo campaña. Entonces, los obligaron a eso. Exactamente. Es como si tú a un médico cirujano de cerebro o de corazón le dices, pero ahora tú para quedar como cirujano de la clínica 16 vas a tener que hacer campaña. Bueno, eso es cirujano. En vez de estar operando 8 horas, 18 horas, capacitando, o de estar capacitando, bueno, ahora él va a operar 8 horas y las otras horas se va a poner a hacer campaña. Claro. Porque todos estaríamos de acuerdo en que la función de un cirujano no es ir a hacer campaña, porque su trabajo, oye, yo como ciudadano, ¿cómo voy a determinar si eres bueno o mal cirujano por los spots que haces? Nada que ver. O sea, eso a mí no me va a decir si tú vas a operar o no bien a mi hijo. Claro. Y eso yo como ciudadana, bueno, yo
en lo personal, no me siento apta para elegir un cirujano. ¿No? Yo no sé nada de operaciones de corazón. Si me dijeran, elige por voto al cirujano que le va a tocar atender a tu hijo en una cirugía de corazón abierto, yo no me siento capaz. Y yo creo que esta es la sensación que muchos mexicanos están teniendo en este momento. Una sensación de incapacidad porque no conocen la función técnica de un juez y de un magistrado. Y los estamos poniendo a elegir a personas que van a hacer una función técnica y que los van a elegir personas que no conocen de derecho. Entonces, ese es un problema que sí hay que informar, pero imagínense el tiempo que nos va a tardar a nosotros enseñarle a todas las personas ¿Cómo? qué hace un juez y un magistrado. Sí, porque hemos comentado en otras entrevistas que en esta elección está en manos del ciudadano ir a informarse quién es su candidato, qué perfil tiene, cuál es su experiencia y en vez de eso votar. Pero pues si tenemos un atraso en lectura, tenemos un atraso en educación, pues ¿cómo voy a poner esta decisión en las manos de una inmensa mayoría que a lo mejor va a leer un currículum, pero pues de todas maneras no entiende qué es la función jurisdiccional, no entiende qué hace un magistrado, ¿verdad? Y que se sigue teniendo la creencia de que acceder a un juicio de amparo es muy difícil, es muy caro, ¿sí? Cuando en realidad es un servicio que cualquier persona pudiera pedir directamente al juzgado, incluso de manera oral, y va a ser gratuito. Y eso no se publicita. Así es. Es muy complejo, porque la actividad jurisdiccional, a pesar de que se ha dicho que no hace nada, es muy complicada. Les digo, yo le equiparo a hacer una cirugía corazón abierto, a hacer una sentencia. Es muy complicado. Tienes que estudiar muchos años para poder. Sin embargo, la bondad que yo diría que podemos obtener en este momento de la elección judicial es que las personas se van a acercar más al juicio de amparo y nosotros los vamos a acercar más y les vamos a enseñar cómo respetar y defender sus derechos. No es la labor del Poder Judicial. Hay muchas instituciones que son las obligadas de darte a conocer tus derechos. El Poder Judicial no es una institución que por su función le corresponda. O sea, un juez, su función es hacer sentencias, es conocer asuntos. Su función no es ir a publicitar al Poder Judicial. Eso sí quiero que quede claro. Hay muchas instituciones que sí les toca enseñarte cuáles son tus derechos humanos. No es una función del Poder Judicial. No está dentro de sus facultades. Esta nueva función o esta nueva facultad que están dando, de facto, en estas campañas, la vamos a tomar, la estamos tomando para enseñarles, pero es un doble esfuerzo. Es un doble esfuerzo porque estamos enseñándote lo que otras instituciones de gobierno no te están enseñando, que estaban obligadas a decirte cuáles son tus derechos, cómo protegerlos, a dónde ir a defenderlos, y lo vamos a hacer nosotros. Pero nosotros, en el Poder Judicial, yo como servidora pública de carrera judicial, te puedo decir que para mí jamás va a ser una carga llevarle a los ciudadanos sus derechos. Aun cuando existan otras instituciones que no lo dicen, que se les hace más cómodo que el ciudadano tenga ignorancia de sus derechos, para el Poder Judicial de la Federación y las personas de carrera judicial. Que tú conozcas tus derechos es nuestra mayor satisfacción. Y en eso no nos importa si nos vamos a tardar las 24 horas del día. Estamos acostumbrados a estas cargas de trabajo. Entonces, para nosotros, como carrera judicial, es parte de nuestro trabajo, pero también es parte de nuestra pasión. Y esta nueva facultad que se nos está dando, la vamos a utilizar. Es una vocación. Es una vocación, pero la vamos a utilizar para evidenciar todas las veces que a un ciudadano se le están violando sus derechos. Todas las veces que un ciudadano se queda callado porque tiene miedo y no sabe que puede acudir al juicio de amparo. Todas las veces que un ciudadano va por la calle y tiene miedo que un policía lo levante. Claro. Todas las veces que un ciudadano va a un hospital y no lo reciben. Y tú dices, así es el sistema. No, así no es el sistema. Esto no es normal. Eso es lo que nosotros, el Poder Judicial, le vamos a enseñar a los ciudadanos, porque el Poder Judicial no depende de ninguno de los otros poderes, no depende de un presidente, no depende del Congreso, no depende de ningún servidor público. El Poder Judicial únicamente se encarga de hacerte ver tus derechos. Y como nosotros no dependemos de nadie, nosotros no le debemos tener miedo a nadie. Cuando un juez o un magistrado resuelve, no puede tenerle miedo ni a un gobernador, ni a un presidente, ni a un diputado.
Tiene que apegarse a lo que es el Tiene que principio de apegarse legalidad. al derecho. Si tú tienes la razón y se te está violando tu derecho, así sea el gobernador o el presidente el que te lo violó, el juez tiene que tener la capacidad y la fortaleza y esa valentía de resolver aún cuando la sociedad o cuando alguien muy poderoso esté de por medio. Ese es el valor de un juez independiente, que no depende de un partido, que no depende de un grupo político y que no depende de un grupo de poder. Por eso somos independientes. Porque incluso en medio de esta elección, ustedes no tienen ningún partido político detrás de ustedes. Claro que no. En estas elecciones está prohibido que cualquier candidato esté aliado con un partido político, con un grupo de poder o que reciba financiamiento de cualquiera de estos grupos. Y también quiero decirles que me ha tocado ir a las casas y me preguntan, oiga, pero cuando viene un candidato viene con 40 personas. Sí. Claro, viene con las 40 personas que paga el presupuesto que el INE le da del gasto público. A mí como candidata del Poder Judicial no me dieron ni un peso para contratar gente para ir a tu casa a convencerte de que no les dieron votes. un peso, pero sí les pusieron un límite. Así es. Todos tenemos un límite de nuestro propio dinero. ¿Y saben qué? Que si yo cruzo ese límite, me van a multar o me van a quitar mi candidatura. Además, mi familia no me puede acompañar. No hay voluntariado. Si a mí me acompaña alguien de mi familia, yo tengo que poner un recibo donde le pagué. Está prohibido el voluntariado. Entonces, todas las restricciones del mundo con las personas que queremos administrar justicia. No, yo lo que les digo es, estas campañas están hechas para que nadie los conozca. Y para que nadie vote. ¿Y saben qué? Nuestro mayor trabajo es que ustedes salgan a votar. Nuestro mayor trabajo es que a pesar de todo, estuvieron o no de acuerdo con la reforma, votar siempre va a ser la mejor opción para que la democracia subsista. Si usted no está de acuerdo con el INE, si usted considera que el INE no es una institución de confianza, exíjale, pero no deje de votar, porque eso hace que nuestra democracia se pierda. La única forma en que las instituciones se van a modificar, en que las instituciones van a cambiar, es que yo como ciudadano esté exigiéndoles, evidenciándolas, que no pasa nada. Sí pasa, porque todo el mundo se empieza a dar cuenta. Esta institución está fallando, esta institución está fallando, esta institución está fallando. ¿Cómo le hacemos? Observadores. ¿Cómo le hacemos? Participación. ¿Cómo le hacemos? Contamos boletas. ¿Cómo le hacemos? Recursos. ¿Sabes que a lo mejor a la primera no va a funcionar? Pero los ciudadanos es un proceso. Estamos evidenciando a las instituciones. No participar es lo peor que le podemos hacer a la democracia. Ser indiferentes. Así es. Con los procesos. Así es. Y yo le platicábamos, ya tuvimos aquí entrevistando al doctor Sánchez Olmedo, el vocal de capacitación del INE, y era parte de lo que él compartía, decía, o sea, hay muchos, no nada más como el presidente o el secretario de la casilla, sino que hay muchos ojos desde donde pueden los ciudadanos participar con la elección y estar involucrados para darle transparencia a la elección. Y tristemente, pues, a veces batallamos hasta para completar el personal de la casilla. Así es. La gente dice, ay, pero es domingo, yo el domingo descanso. Es un domingo cada 6 años para que estés presente y participes en un proceso que sí te impacta, que sí tiene relevancia en tu vida diaria, porque quien vote, quien no, quien resulte electo, pues en este caso es quien va a resolver tu próximo juicio de empate. Así es. Entonces sí es muy importante que voten. Yo sé que a veces es cansado, sé que tienen muchas cosas que hacer, pero tenemos muchos jóvenes en nuestro estado. Tenemos muchísimos estudiantes de derecho. Tenemos muchísima gente que por desconocimiento no participa, porque yo les aseguro que si nosotros les enseñamos, va a haber muchos jóvenes queriendo ir a ser observadores, va a haber muchos jóvenes queriendo ir a las casillas. Oye, mira, esta es la relevancia, pero no están informados. Lo que necesitamos es servidores públicos que acudan a la sociedad, pero desde la información. No nada más, oye, yo soy candidato y mira, quiero que votes por mí. Y esto va para todos, para todos los cargos. Sí, pero te va a impactar en esto. Eso ningún candidato lo hace. ¿Cuál es la relevancia de tu voto? Exactamente. Esa información no se las damos porque no nos interesa que el ciudadano la sepa. A los políticos o a quienes quieren un puesto público no les importa que tú sepas qué hacen.
Les importa que votes por ellos. Ujú. A ellos no les interesa que tú sepas que van a crear leyes, que van a administrar el presupuesto, que te van a poder hacer una calle, que te van a resolver un juicio. Les importa llegar y que les des el voto. Después de eso, que tú sepas o no qué hacen, no les interesa. ¿Y sabes por qué no les interesa? Porque un ciudadano informado es peligroso. Exige sus derechos. Sabe que tiene derechos y sabe a dónde ir por ellos. El Poder Judicial, creo que lo que va a tener ahorita, y creo que esta es la línea que tenemos todos los candidatos de carrera judicial, es que nosotros te vamos a enseñar cuáles son tus derechos y te vamos a enseñar a dónde ir por ellos. Te vamos a decir cuál es nuestra función y te vamos a enseñar a qué se te cumplan. Tú tienes un derecho, pero te falta una cosa, saber a dónde ir a reclamarlo. Y eso es el juicio de amparo. Porque decíamos antes de empezar la entrevista que de todos los candidatos que nosotros hemos podido entrevistar y hemos podido conocer, la inmensa mayoría, si no es que todos los que han venido, tienen carrera judicial. Entonces, la elección, por lo menos aquí en La Laguna, en esa elección, nosotros vemos que fue muy cuidada de quién iba a ser candidato y eso nos da mucha tranquilidad de saber, bueno, hay candidatos, todos los candidatos están muy bien preparados, todos los currículums, cada uno más impresionante que el anterior, y, y eso nos da tranquilidad, pero ahora el trabajo es sacar a la gente de su casa para que vaya a votar el día de la elección. Así ese es el mayor problema, miren. Yo me puse a estudiar porque yo no sé nada de política, así es que cuando entras a algo nuevo, pues te tienes que poner a investigar. Y me puse a investigar, ¿con qué elección comparo esta? Y algunos que ya conocían del tema me dijeron, compárala con la revocación de mandato y con la anterior local. Yo hice la comparativa. En la revocación de mandato votaron el 15% de los ciudadanos de Coahuila. En esta elección se tiene previsto que vote el 8%. Ustedes dirán, eso no significa nada para mí, 8%, 15%. Bueno, en Coahuila hay un total de 3 millones de votantes en la lista nominal. El 8% equivale aproximadamente a 200,000 personas. Nada. Ustedes, yo les digo, ¿estarían tranquilos de que 200,000 personas elijan por ustedes? 200,000 personas. Ustedes dicen 200,000 son muchas. Pues 200,000 personas de 3 millones van a no son decidir esta nada. elección. Y esas personas van a decidir cosas muy importantes para la vida de las personas de Coahuila. Es grave, es muy grave. Esta previsión es una señal de que el país que exige democracia está rechazando la democracia. El país que se queja de las injusticias, que se queja de las autoridades, que se queja de que no hay derechos, que se queja de que no hay trabajo, que se queja de que no hay dinero, no quiere elegir a sus gobernantes, no quiere elegir a sus jueces. Y es grave, es muy grave para nuestra democracia. Y eso es lo que a los que estamos estudiando esto nos preocupa realmente de México, porque si los ciudadanos dejan esas millones de boletas sin llenar, y además no quieren ir a ver cómo el INE las cuenta, y además no quieren ir a estar en la casilla recibiendo los votos, y además no quieren cuidar las urnas, entonces ¿a quién le van a dejar el poder de elegir? De tachar las boletas en las que nadie votó, de contar los votos. ¿A quién se lo van a dejar? Realmente al ciudadano no le importa. Realmente. Cuando deberíamos de estar todos involucrados. Entonces, es grave. Y nosotros eso es por lo que estamos luchando. Yo no les digo, mi primer argumento con la gente no es, ve y vota por mí, ve y vota. Por favor, ve y vota. Aunque no sea por mí, vota. Pero ve y vota. Ve y vota. Por favor, ve y vota. Trata de buscar, checa los candidatos. Mira, yo te paso este enlace, aquí los puedes ver, pero ve y vota. No por mí, por nuestra sociedad. Eso es lo más importante, voten, hagan valer sus derechos. Es por el bien de todos. Por el bien de todos. Nosotros siempre pedimos y les pedimos a todos que compartan las entrevistas porque ese ha sido el mensaje de casi todos los candidatos. Salgan a votar. Es lo más importante, que el día de la elección salgamos. Es un ratito. Es un ratito, vas y votas temprano y ya tienes todo el domingo libre, pero nos comentaba el licenciado Sánchez Olmedo, el doctor, que Coahuila tiene un índice en general en las elecciones de un
70% de votantes, o sea que es una zona donde la gente sale a votar, pero que aún así es de los más altos en el país. Pero nosotros lo que decimos, sí, cuando es una campaña tradicional, donde hay mucha difusión, donde los candidatos, el candidato yo no lo veo todos los días, pero en cada semáforo hay alguien con la bandera, con la foto, toda la calle tapizada de la fotografía del candidato, y en este caso, no. En este caso, no hay fotografías, no hay difusión más que la que el candidato haga. ¿Usted qué campaña ha hecho? ¿Dónde ha andado? ¿Ha tocado puerta por puerta? ¿Ha andado en los tianguis? ¿Dónde ha hecho campaña? Bueno, con todas las restricciones que el INE tiene para nosotros solo podemos, hay dos formas en que podemos hacer campaña. Bueno, tres. La primera es en nuestras redes sociales, pero aclarando que no podemos pagar ni recibir ningún apoyo de páginas pagadas. La segunda es casa por casa, entregando volantes. Y la tercera es en los medios que nos abran las puertas. Yo he hecho uso de las tres, estoy en mis redes sociales, he tratado de ir de casa por casa. Imagínense, son 3 millones de votantes, yo a pie, sola y sin recursos, y en quién sabe qué colonias, Claro. pues cuánto voy a lograr abarcar de esos 3 millones de votantes. O sea, cuántas casas yo lograré llegar caminando sola, pues trataré de hacerlo inhumano por llegar al mayor número posible, pero estas son las limitaciones. Una cosa que a mí me impactaba mucho, y esto sí es, podría decirse una queja que tenemos todos los candidatos, que nosotros empezamos una campaña sin recursos, sin spots, sin dinero, mis videitos editados, que hasta la gente se burlaba de nosotros porque, ay, mira, un abogado, un magistrado, un juez hablando así, ni saben editar. No sabemos No editar. sabemos. No sabemos y aparte no podemos pagar. Y luego vienen las elecciones en Durango y veo los arranques de campaña con grupo, con música, con camiones, con spots, con calcamonías, con playeras, con banderas. Y yo me quedé. Ese candidato es un ciudadano igual que yo. Claro. Y esta elección es una elección popular, igual la de él que la mía. Y no Nada estamos más en igualdad de circunstancias. A él le dieron un presupuesto público para que haga su campaña y darse a conocer. A mí ni siquiera me dejan ir a una universidad si no invitan a todos los candidatos. ¿Qué va a decir la universidad? Mejor no invito a ninguno. Qué complicado. Entonces, yo, la verdad, ese día fue un día que dije, aquí la voy a dejar. O sea, iba así como que veía los camiones con las calcamonías, veía y decía, qué injusto. O sea, qué injusto, y no porque ellos sean más o yo sea más, sino porque eso le están dando a la ciudadanía. Ese acceso a la información que a unos sí y a otros no. Y todos los candidatos estamos igual, ¿eh? Todos estamos igual. Y esa fue la mayor comparación que yo hice, que dije, wow. Y además todavía no puedo poner una lona fuera de mi casa. No pueden hacer cancioncitas. No puedo pegar una calcamonía en mi carro. Mi familia no puede traer una playera con mi nombre. No pueden traer una gorra con mi nombre, está prohibido. Entonces, oye, yo no puedo perifonear en mi carro en la colonia porque me multan. Yo no puedo ir a una plaza y rentar un toldo, o que mi familia me rente un toldo y recibir a las vecinas. Si yo invito a las vecinas a una reunión, no les puedo dar un vaso de agua. O sea, ese día yo dije, wow, ¿en qué papel nos están poniendo a nosotros los que a lo mejor un día vamos a decidir sobre la justicia en comparación con un político normal? Sí, con una campaña política con una campaña tradicional. Y yo no veo justificaciones. Y aún así yo quisiera que la sociedad valorara mucho el trabajo de los candidatos, porque créanme que no es fácil. Créanme que muchos hasta nos dijeron, pidan prestado si quieren, pero con que paguen para el 1 de julio los préstamos. O sea, eso nos contestó el INE en unas observaciones, bueno, el INE y el Tribunal Electoral. Entonces, este mensaje, que creo que ya es el final, sería para que la sociedad, cuando vayamos a tocar sus casas, esté consciente de que lo que estamos haciendo es por puro amor al arte. Es histórico
es titánico. Así es. Y es por vocación. Por vocación. Lo estamos haciendo porque realmente, al menos las personas de carrera judicial, amamos nuestro trabajo. Y no se trata de un puesto ni de dinero, se trata de justicia. Para nosotros es eso. Y prueba de ello es que muchos sin dinero, con nuestros pocos recursos, estamos haciendo lo imposible, aún ante todas estas restricciones, y sujetos a multas de cientos de miles de pesos, que no tenemos. Sí, porque hay quien decía, se va a acabar la campaña y voy a acabar, a lo mejor no gané, le gasté y hasta multado voy a acabar. Multados, hasta de 500,000 pesos. Que entonces, ni siquiera es el tope de mi campaña. O sea, y no los tengo, si a mí alguien me multa por algo que yo desconozco porque están creando reglas todos los días, oye, yo no tengo 500,000 pesos para pagar la línea. O sea, no sé si me van a embargar mi casa, si me van a embargar algo, nada más por querer ser candidata del Poder Judicial. Entonces me gustaría que la gente fuera bien consciente de que si alguien anda caminando por las calles solo, con sus volantitos, piensen en que esto también es democracia, y es la democracia que les están dando a ustedes. Y es una democracia desigual. Reflexionen si esto es lo que tú como ciudadano mereces. Eso sería mi observación. Reflexiona. ¿Qué tipo de democracia como ciudadano mereces? Y si vas a darle el privilegio a los que no quieren que votes, de no ir a votar. Nosotros, este espacio intenta ser un granito de arena en esa socialización para que todos estén enterados y todos puedan saber y puedan conocer la trascendencia de esta elección y lo importante de la participación ciudadana. Que hay que meternos ahí al conóceles para ver con mi sección electoral de mi credencial quiénes son mis candidatos, conocer sus perfiles y una vez que ya estoy informado y he tomado una decisión, ir a las urnas. Así es. Ir a las urnas a votar. Que aquí en Coahuila a lo mejor yo lo veo un poquitito más difícil porque no está ligada a otra elección, como en Gómez Palacio, que van a elegir presidentes municipales en Durango. Aquí no, aquí es la pura elección judicial y por eso es que pues nos da mucho gusto que la verdad tuvimos muy buena respuesta con este espacio para que los candidatos vinieran a presentarse, para que la ciudadanía los conozca, pero entre todos concientizar que hay que ir a votar. Así es eso, ir a votar y también reconocer que hay ciudadanos muy comprometidos que me dijeron, ya estoy haciendo mi lista, yo ya los estoy checando, quiero ver quiénes me preocupa. Entonces, ojalá. Hay ciudadanos que están comprometidos, pero también que están desinformados. Lamentablemente me dicen, sí quiero, sí me preocupa, pero no sé ni cómo. Son muchos. Entonces, yo espero que así de esta forma, y creo que la labor que estamos haciendo todos los candidatos, llegamos e informamos. ¿Sabe usted que hubo una reforma? ¿Sabe usted que hay elecciones? ¿Sabe usted que va a elegir jueces? O sea, estamos informando. Entonces creo que esta elección tiene una característica, que es que todos los candidatos estamos informando a la sociedad. Que están haciendo equipo. Exactamente. Entonces, nuestro mayor objetivo es que ustedes sepan, que conozcan. Y les digo, ya no salgan a votar por mí, salgan a votar. Salgan a votar, eso es lo más importante. Licenciada, ha sido un gusto platicar con usted, la vamos a comprometer para que después de las elecciones nos acompañe a seguir platicando, pues que nos comparta su experiencia y seguir platicando de estas vivencias que han tenido dentro del Poder Judicial. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y salgan a votar, eso es lo más importante. Gracias. Amigos de Les Conversa, ahí está el mensaje, hay que salir a votar este 1 de junio, es una elección que nos importa y nos impacta a todos. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos en una próxima entrevista.